a Dios. Bendiciones, hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Traemos un mensaje de la palabra de Dios, una enseñanza. Gloria a Dios, con mucho amor y con mucha bendición, ¿verdad? Para que nos edifiquemos como cuerpo de Cristo que somos, ¿verdad? La iglesia lavada con la sangre de mi Jesús. Y vamos a enseñar la palabra en esta hermosa hora. El tema es el trazo de la palabra de Dios. El trazo de la palabra de Dios. Y encontramos en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, discipulando, enseñando a Timoteo, ¿verdad? Porque Timoteo iba a quedar haciendo la función de él, iba a quedar en el lugar de él como un apóstol, ¿verdad? Que iba a guiar a las iglesias, ¿verdad? Después de su muerte. Le dice a Pablo de que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Aleluya. Timoteo tenía un llamado especial de parte de Dios, confirmado con profecía, ¿verdad? Y bendito sea el nombre del Señor. Y iba a ser una función muy importante, la función apostolar. Gloria a Dios. Y dice la palabra que en ese momento Pablo le dice, ¿verdad?, que trace bien la palabra de verdad. Trazar la palabra de Dios, trazar la palabra de verdad en vocablo griego quiere decir ortotomeo. ¿Qué significa ortotomeo? Ortotomeo significa hacer un corte correcto. Eso significa ortotomeo en vocablo griego. Hacer un corte correcto. Para predicar y enseñar la palabra, como hijos, como ministros de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a predicar y enseñar. Porque una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Aleluya. Y Pablo le está recomendando a Timoteo, ¿verdad?, que debe de trazar bien la palabra de verdad. Y ese es el cuidado que tú y yo tenemos que tener como hijos de Dios, como ministros de Dios, trazar bien la palabra de verdad. Porque un trazo mal hecho edifica mal. Una casa mal trazada queda mal construida. Aleluya. Y para trazar bien la palabra de Dios, necesitamos sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y vamos a ver, hermanos, en el libro de Efesios, en su capítulo 1, gloria a Dios. Efesios capítulo 1, alabado Dios. Verso 16 y 17. Libro de Efesios capítulo 1, verso 16 y 17. Dice la palabra: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que necesita un ministro de Dios. Tener sabiduría, revelación y conocimiento y entendimiento de Dios para poder predicar y poder enseñar la palabra de Dios. Como dije al principio, predicar es un nivel y enseñar es otro nivel. Amén. Y Pablo le dice a los hermanos ahí, ¿verdad?, de Éfeso, de que él está orando por ellos para que ellos tengan sabiduría y revelación y conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque predicar y enseñar es necesario en estos tiempos porque Cristo viene. Aleluya. Estamos esperando su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que tener mucho cuidado para predicar y enseñar de lo que vamos a hablar, porque podemos enseñar mal o predicar mal. Y para eso es necesario hacer un buen trazo de la palabra, trazar bien la palabra para poder predicar y enseñar. Y vamos a ver en San Mateo capítulo 5, verso 19. San Mateo 5, verso 19. Hermano, enseñar es algo escondido. Oiga esto, enseñar es algo escondido. Predicar es lo que está escrito. Enseñar es algo que está escondido. Predicar es lo que está escrito. O sea, la palabra logos. Aleluya. La palabra logos. Vamos a ver San Mateo 5:19. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es Jehová. Bendito es Jehová para siempre. San Mateo capítulo 5, verso 19. Hablando mi Jesús, mi Señor, tu Salvador. 5:19. Dice la palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Ves, mi amado hermano, que el Señor está enseñando acerca de un enseñador de la palabra que tiene que tener mucho cuidado? Y habla de un buen trazo y de un mal trazo. Y dice que en este capítulo 5, del verso 19, San Mateo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, así será, y así enseñe, dice la palabra, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, Jesús está haciendo una advertencia de que debemos de enseñar bien la palabra de Dios. Amén. Y habla de que el que enseñe mal será indigno, dice la palabra. Pequeño en vocablo griego quiere decir indigno. Y una persona indigna no está bien con Dios. Y también habla de que el que enseñe bien será grande, dice, en el reino de los cielos. Y grande en vocablo griego quiere decir digno. Oiga, digno, aprobado, agradable delante de mi Dios. Entonces, para poder predicar y enseñar la palabra necesitamos sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento
de parte del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos, hermano, la revelación del Espíritu Santo. Necesitamos ser discipulados por un hombre de verdad, un hombre que tenga un verdadero llamamiento para discipular, para ser discípulos. Gloria a Dios. ¿Qué es la revelación? La revelación en vocablo griego quiere decir apocalipto. Oye esto, revelación en vocablo griego quiere decir apocalipto. ¿Qué es apocalipto? Apocalipto es destapar algo, o sea, lo escondido. En la palabra de Dios hay misterios, hermanos, muy grandes, profundos, altos, largos y anchos, que el hombre de Dios tiene que conocerlos para poder predicar y enseñar, para predicar bien y enseñar. Pero para esto es necesario, hermano, de que usted y yo seamos humildes, nos humillemos delante del Espíritu Santo y también reconozcamos a los hombres de Dios que tienen un verdadero llamamiento para discipular. Aleluya. Entonces, revelación en vocablo griego es apocalipto, es destapar algo. ¿Qué es algo que uno tiene que destapar? Es algo que está escondido, algo que hay que escarbarlo. Es un misterio. La palabra de Dios es un misterio muy grande. No es cualquier palabra. Aleluya. Por eso decía al principio que enseñar es algo escondido. Predicar es lo que está escrito. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Entonces, para poder enseñar hay que tener iluminación del texto y la luz la da el Espíritu Santo. Bien, se lo revela a usted personalmente o por medio de un discípulo, por medio de un apóstol o un maestro, un pastor, se lo puede enseñar, lo puede discipular. Aleluya. Pero también es revelación del Espíritu Santo, porque fue revelado a un apóstol, a un pastor, a un maestro. Amén. Y entonces, la iluminación del texto necesitamos, la luz de Dios. Segundo, la revelación del versículo. Oiga esto, la revelación del versículo. Porque el evangelio de Cristo es revelado, ¿verdad? Tiene que ser con base de la revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Lo tercero es la investigación del versículo. Usted tiene que investigar el versículo, saber interpretar, desenglosar, discernir el versículo por el cual usted va a enseñar, el que usted va a usar para enseñar, ¿verdad? Para trazar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Es necesario, hermano. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuidado, no vayas a poner un neófito a enseñar porque es peligroso que el neófito lleve a la gente a la perdición, ¿verdad? Es un peligro poner a alguien que viene comenzando el camino de Cristo, este caminar de la vida cristiana. El que puede enseñar es una persona que ha alcanzado madurez, es una persona, aleluya, que ha recibido revelación, sabiduría y conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. No es cualquiera, no es un neófito, es un hombre aprobado con un llamamiento de parte de Dios, un hombre que ha sido bien discipulado. Amén. Entonces vamos a ver en San Lucas, en el capítulo 11, del versículo 49 al 52. Gloria a Dios. San Lucas capítulo 11,
capítulo 11, del versículo 49 al 52. Aleluya. San Lucas capítulo 11, verso 49 al 52. Por esto la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraste, y a los que entraban se lo impediste. Sí, hermano, Jesús hablando, porque en el tiempo de Jesús habían falsos religiosos, ¿verdad? Maestros de la ley, como los fariseos, saduceos, como los publicanos, como los herodianos y muchos más. Y a ellos los confrontó la palabra, la doctrina de mi Cristo, ¿verdad? Porque Cristo tenía más sabiduría, tenía más revelación, más conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Y él era 100% hombre y 100% Dios. ¿Quién mejor podía conocer la doctrina, la palabra de Dios que él? Nadie. Y entonces dice que habla de la llave de la ciencia. La palabra de Dios es la ciencia de Dios. Aleluya. Y para esto nosotros necesitamos, como dije, ser bien instruidos de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo y de parte también de un hombre que Dios use, que trace bien la palabra, que lo disipule a uno. Porque quiero decirles, hermano, gloria a Dios, que a mí el Señor me ha revelado su palabra y me sigue revelando, y también he recibido discipulado de otros hombres de Dios que en verdad son hombres de Dios llamados para discipular de una manera maravillosa, de una manera perfecta, con un trazo verdadero. Seguro estoy de lo que estoy hablando y de lo que estoy diciendo. Aleluya. Entonces es necesario, amigo, tú que predicas, amigo cristiano, amigo ministro de Dios, no sé cuál es tu rango, si eres apóstol, si eres profeta, si eres evangelista, si eres pastor, si eres maestro. Aleluya, porque solo hay 5 ministerios para predicar y para enseñar la palabra de Dios. Entonces, debemos de aprender y ser dirigido por Dios, ¿verdad? Y discipulado por un hombre de verdad para poder trazar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Dije al principio que trazar la palabra de Dios significa en vocablo griego es hacer un trazo correcto. Un trazo correcto. Ese trazo no tiene que llevar defectos, no tiene que llevar imperfecciones, tiene que ser un trazo bien hecho para poder edificar en el cuerpo de Cristo, porque para eso Dios lo llamó como ministros, para poder edificar bien con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es necesario, hermano, la sabiduría, la revelación, el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Y solo hay 2 maneras que la podemos obtener: por revelación del Espíritu Santo y por medio de un hombre llamado a hacer una función apostolar, pastoral y maestro.
Aleluya. De esa manera, hermano, y también Dios usa a los evangelistas y los profetas. También ellos tienen revelación. Aleluya. Gloria a Dios, porque son los 5 ministerios para edificar. Pero en verdad, hermano, el que está más capacitado para enseñar la palabra de Dios es un apóstol primeramente. Segundo, un pastor. Y tercero, un maestro. Aleluya. Pero Dios trabaja en un orden. Dios siempre llama un apóstol, gloria a Dios, a quien Dios empieza a revelarle los misterios escondidos de la palabra. Aleluya. Y ese es el hombre que debe y tiene que discipular bien a pastores y maestros, evangelistas y profetas. Recibe la palabra, hermano. Mira que a Timoteo se le dijo que tenía que mostrarse ante Dios como un obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad. Aleluya. Porque si tú la trazas mal, vas a edificar mal. Y a Dios no le gusta lo malo. Pero si la trazas bien, vas a quedar bien con Dios. Y el asunto es con Dios, no es con el hombre ni con la mujer. Este asunto de trazar bien la palabra es con Dios, porque un día tú y yo, hermano, vamos a dar una cuenta. Vamos a dar una cuenta. Y ese es el cuidado que tú y yo tenemos que tener de enseñar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa hora y añada bendición a tu vida esta palabra. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Amén.